Hola crafters, bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. En este video les voy a mostrar el proceso de calibración de Cricut Explore 5 y de Cricut Joy 2, que es el mismo. Si ustedes tienen una máquina Cricut anterior a estos modelos, el proceso de calibración es distinto. La calibración en estas máquinas está relacionada con proyectos de imprimir luego cortar. Tengan presente que estas máquinas no imprimen. Si ustedes quieren utilizar esta función, necesitan una impresora. Solo necesitan calibrar estas máquinas si ustedes ven algún tipo de desfase en sus proyectos de imprimir luego cortar. Ahora, comencemos. Como verán, estoy en Cricut Design Space en la computadora. En la parte superior derecha, asegúrate de tener seleccionada Cricut Explore 5 o Cricut Joy 2. Ahora ve al extremo derecho y abre el menú. Dentro de este, dale clic a Ajustes. Ahora ve a tipo de carga y asegúrate de seleccionar el tipo de papel copia que vas a utilizar, ya sea papel carta o A4. Voy a seleccionar papel carta, que es el que yo uso, y ahora ve a máquinas, asegúrate que Explore 5 esté conectada y voy a darle clic a calibrar. Ahora dale clic a imprimir luego cortar. Selecciona tu impresora, de preferencia una impresora de inyección a tinta, y dale clic a imprimir. Para la calibración utiliza papel blanco copia. En este caso estoy utilizando el formato carta. La posición del cuadrado va a variar dependiendo si estás utilizando papel carta o A4. Verás el cuadrado en esta ubicación si estás utilizando el formato A4. Ahora que ya tienes la hoja impresa, dale clic a continuar y sigue las indicaciones que te muestra la pantalla. Esta es la hoja de calibración que vas a utilizar para calibrar Cricut Explore 5 y Cricut Joy 2. En el caso de Explore 5 va a haber una variación en la hoja de calibración dependiendo si estás utilizando papel tamaño carta o A4. Si estás utilizando papel en el formato carta, lo vas a colocar de esta manera en el tapete. Y si estás utilizando el formato A4, lo vas a colocar en el tapete de esta manera. Ahora voy a cargar el material y enviarlo a cortar. Lo primero que va a hacer es leer las marcas de registro y cortar un cuadrado pequeño al interior. Una vez que el corte se realizó, retira el cuadrado al interior y dale clic a continuar en Design Space. Esta vez va a realizar el corte del cuadrado más grande. Una vez que el corte del cuadrado mayor haya terminado, puedes descargar el tapete. Y de esta manera has finalizado el proceso de calibración de Explore 5. El proceso de calibración de Cricut Joy 2 va a ser similar. En Design Space, asegúrate de tener conectada Cricut Joy 2. Ve al menú y dale clic a Ajustes. Ahora selecciona Máquinas y Calibrar. Selecciona tu impresora y envía a imprimir la hoja de impresión. En este caso voy a cortar la hoja de calibración para que quepa en el tapete de Cricut Joy 2. El proceso de calibración va a ser el mismo que vimos anteriormente. Primero la máquina va a leer las marcas de registro y realizar el corte de un cuadrado pequeño al interior. Retira este cuadrado, ve a Design Space y dale clic a continuar. Y por último se va a realizar el corte del cuadrado más grande. Una vez que haya terminado, descarga el tapete y retira el cuadrado, y de esta manera terminaste la calibración. Espero que este video les haya gustado y lo encuentren informativo. Si tienen alguna pregunta o duda, déjenla en los comentarios. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video. Cuídense, chao chao.